Chicos, arrancamos la aventura del día de hoy y en esta aventura nos vamos a uno de los destinos más épicos de toda Cartagena. Hoy nos vamos a ir a conocer Playa Blanca, Barú y las Islas del Rosario. Y es que he estado leyendo yo en internet que estos destinos sí son bastante solicitados, son bastante visitados y hay muchos tours diarios que visitan este lugar. Así que para arrancar esta aventura nos hemos venido al muelle de bodeguitas, que aquí salen todas las lanchas, ya sean privadas o públicas, a estos dos destinos que les mencioné anteriormente. Cuando ustedes vengan seguramente se van a encontrar unas ventanillas como estas. Aquí pues son diferentes tours operadoras para que ustedes escojan el tour que quieren hacer y pues se decidan por el que más se acople a su presupuesto. Aquí está la entradita, así que vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Démosle. ¿Qué onda, bichos? Pero miren, ya estamos aquí con Sofi en posición. Estamos como en una especie de, es como una sala de espera. Han puesto como una sillita donde la gente se sienta y aquí pues los van llamando dependiendo la tour operador que ustedes hayan escogido, el tour que ustedes hayan agarrado. Eso sí, hay que tomar en cuenta que normalmente te dicen que vengas a las 8, pero ahorita ya está algo tardecito. Son como las... ¿Qué hora tenés ahí, Sofi? 9 y 12. 9 y 12. Así que de tomar en cuenta que pues te dan ahí como un tiempo de espera. O sea, no es para que lleguen tarde, sino que para que pues los tours salgan más tranquilos. Y si ustedes por alguna situación tienen un percance, pues tienen como una hora para no perder la lanchita. Así que sí, creo que ya nos van a llamar porque ya hasta me acabé el agua y nos dieron un agua gratis. Nos vamos a poner aquí el sombrerito y vámonos. Miren, chicos, que en todos los lugares del mundo siempre hay un salvadoreño. Siempre. Bueno, en este caso una salvadoreña que está la amiga de vacaciones dando una vueltecita. Aquí, claro que sí, de San Salvador. Visitando Cartagena, todas las islas de aquí el Rosario, está bellísimo. ¿Qué le parece? ¿Está bonito, va? Muy bello. No, me vas a divertir mucho. No, saluditos ahí todos. Qué verte. Bueno, después de un tramo, chicos, de unos 45, una hora aproximadamente, llegamos a la famosa Isla del Rosario. Aunque seguramente lo menos que he disfrutado hasta el momento es la lancha que nos iban talegueando. No sé, quizás un consejito, chicos, si ustedes vienen y tienen que escoger su puesto en la lancha, pues... No escojan enfrente. Sí, porque ahí uno va todo mayugado, así que consejito, escojan esta parte que ven ahorita, que es la parte de los asientos que están en la parte de atrás. Y pues los de adelante, aunque les digan que no va a doler, pues no los acepten porque la verdad que sí que duele. Pero ya después de unos, ¿qué? Unos 45 a una hora, pues ya desembarcamos en la Isla del Rosario. Y aquí vamos a hacer la primera actividad, que es la del acuario. Como primeras impresiones al llegar a esta isla, sí se ve que está bastante concurrida. Se ven bastantes turistas en la entrada. Aquí igual hay bastantes spots para tomarse fotos. Pero sí, vamos a ver qué pasa, chicos. Bienvenidos aquí a la Isla del Rosario. Vamos. Y como primer dato curioso, Sofi, ¿sabes por qué se llaman Islas del Rosario? Mira, yo en Inter vi que es porque cuando las ves desde el aire tienen forma de un rosario. No sé si es verdad, pero aquí lo vamos a comprobar en esta toma que están viendo ahorita en pantalla. Ahí deciden ustedes si le ven forma de rosario o no. Y como otro dato curioso les cuento que este lugar popularmente sí lo conocen así como Islas del Rosario, pero en realidad se llama Parque Nacional Natural El Rosario y San Bernardo. Este está conformado por aproximadamente 27 islas, de las cuales 4 son del gobierno y las otras 24, 23 son privadas. Miren, y en experiencias que se viven por primera vez en nuestras vidas, Sofi y yo, pues nunca habíamos tenido la oportunidad de ver un pez globo. Son grandes, va. Sí, son grandes. Cuando uno lo ve en las caricaturas, pues piensa que son así como la señora Puff o ¿cómo se llama el de Nemo, va? Pero ya cuando uno los tiene en persona, no, hombre, son incluso hasta intimidantes. Siento que ya me van a explotar y me van a lanzar espinas así. Y miren que sí, es bastante impresionante el color de esta agua. Esto sí me ha dejado bastante impresionado, pero básicamente el lugar trata de eso. Hay como diferentes estanques como este, hay otro estanque como este, y en cada uno hay diferentes especies. Miren, por ahí está el guía que te va comentando un poco de las especies que hay en cada uno de estos. Y el lugar en sí no es tan grande. Realmente yo pensé que era más grande, es algo pequeño, pero vamos a seguir caminando a ver qué más podemos encontrar, chicos. Vamos a tomarnos la respectiva foto seguramente, así que vamos. Y muchos se estarán preguntando, tío Frank, ¿por qué estos animales están encerrados aquí? Pues ahí con Sofi les hicimos la tarea
Pues básicamente es para... Bueno, según la información que nos dieron aquí, los guías... Sí, ahí andaba un guía con un megáfono y pues él comentó el por qué. Que porque los tenían como en esta zona, para preservar su vida, porque muchos de ellos están en peligro de extinción, entonces los tienen aquí y los reproducen como para que se puedan hacer más. Ajá, como para que no pues dejen de existir. Pero sí, miren, parece que ya va a comenzar uno de los shows más esperados de aquí del Oceanario, que es el show de delfines, así que se los voy a dejar aquí a continuación. Vamos. Bueno chicos, después de unos 50 minutos hemos terminado el tour por el acuario. Creo que ya nos vamos a la siguiente parada, pero antes aquí chicos me tomo la respectiva foto de recuerdo. Pero si nos vamos de regreso y miren que si ustedes quieren comidita o algo por el estilo, aquí venden paletas, venden camarones, cangrejos. El amigo ahí está con todo. Pero nosotros el almuerzo lo tenemos en otro lado, así que ya vamos de regreso en la lanchita. Así que no hombre, vámonos. Ey, nadie lleva chalecos aquí. Y bueno chicos, hoy sí, después de otro viaje bastante doloroso, vamos a llamarlo así, ya estamos en el punto del trip más llamativo desde mi punto de vista, la playa de Barú. Leyendo un poquito en internet me entero que esta es una de las playas más conocidas, más populares, más famosas y más bonitas de todo Colombia. Nosotros nos hemos venido un fin de semana, está algo llenito, no les miento, Sofi ya está agarrando ambiente, ya la vieron, va. Ya la vieron, ya está con una Club Colombia. Así que bueno, ahorita vamos a caminar un poquito aquí por Playa Blanca a ver qué podemos encontrar. Y les cuento que también vamos a comer porque el paquete que nosotros compramos ya incluye comida. Así que vamos. Con Sofi ya llevamos caminando como unos 20-30 minutos aproximadamente. Se logra ver casi que de todo. Se logran ver hoteles, hostales, pude ver restaurantes, ya unos lugarcitos un poquito más lujosos. Pude ver incluso actividades acuáticas. Ahí andaban unos amigos en unas donas, por ahí se subieron otros como en unos jet skis, hacen tours de jet ski también. Casi que de todo, está realmente variado la verdad, pero quizás sí me sorprende. No sé si solamente es mi impresión, pero siento yo que la playa, aparte que bueno, está realmente bonita porque es de arena blanca, no sé si lo logran ver, pero no sé si es mi imaginación que la playa pues está bien cerca de los negocios. Miren, aquí están. En realidad los negocios están muy cerca de la playa. Exacto, qué buena corrección, porque quizás... Del mar. Exacto, tenés razón, Sofía. Los negocios están bien cerca de la playa, porque la playa, este es su territorio. Pero a lo que voy es que no sé, siento que en cualquier momento puede subir un poquito más la marea y se puede pasar llevando todos estos negocios, pero no pasa nada. Ahorita en lo que he caminado, sí se ve bastante cercanía entre el mar y los negocios, pero no es que el mar entre completamente a los negocios, por lo menos ahorita que hemos venido. Pero bueno, si hay aquí un colombiano que esté viendo este video y conoce realmente si la marea se adentra en los negocios, pues nos lo puede saber en los comentarios, porque o si con el paso de los años ha ido subiendo, ajá, porque yo sí siento que ya casi se va a meter, pero no sé si lo estoy imaginando o qué. Por ejemplo, miren aquí, ya casi se le mete aquí al hotel.
Al momento de bajarnos de la lancha, pues nos llevaron al almuerzo. Les comentaba que el paquete que nosotros habíamos adquirido pues incluía el almuerzo. Nos venimos a este lugar que se llama Restaurante La Bendición. Por ahí pasamos unas mesitas y nos fuimos hasta el fondo, que había como unas especies de mesas grandes donde la gente se sienta. Como primeras impresiones, el lugar sí lo sentí como que le faltaba un poquito de higiene, pero ya después pasaron unas chicas limpiando, pero no pasa nada. Yo he comido hasta en el suelo y no me molesta, pero por ahí miraba a otras personas que sí las sentía como un poquito incómodas, pero como dice el dicho, pues cada persona es diferente. Pero lo que sí no me gustó es que, bueno, bichos, no sean así. Qué barbaridad, no boten la basura en el mar. Bueno, sí, chicos, si ustedes no dan el ejemplo, pues hay que darlo nosotros. Pero lo que sí no me gustó es que, bueno, al momento de pedir la comida me la dieron todo normal, pero el muchacho me dice que mi plato no tiene bebida incluida. Yo me quedé un poquito extrañado porque la mayoría de lugares así que ya uno compra su plato y ya traen bebida. Y pues me dio ahí el menucito, así que igual por aquí se lo voy a estar dejando para quienes quieran una idea de los precios de aquí en Playa Blanca, Barú. Estos más o menos son los precios. Ya después de eso pues me vi en la obligación de pedirme una Club Colombia y Sofía se pidió una botellita de agua. Pero ¿qué creen? Mágicamente después de que compré la cervecita, me trajeron la bebida que sí venía incluido. Así que me entendieron una trampa y me vi obligado a comprar esa cheve. Así que cuidadito con eso cuando ustedes vengan por acá. Si les dicen que el plato no trae comida, pues los van a hacer que compren algo y después les van a traer la bebida incluida. Pero bueno, sí, chicos, vamos ahorita a tomarnos una foto. ¡Hey, amigo! ¿Con todo? ¿Con todo? Mira, aquí la parte más tranquila, como te digo, ¿viste? Para tú y tu esposa, para allá para allá hay mucha gente, aquí va a estar más tranquilo, no hay vendedores, ya te van a acosar. ¿Cómo se llama aquí, amigo? Aquí se llama Playa Tranquila, Barú. Juez con tu Barú, tienen que venir a conocer nuestra isla, es lo mejor. No, hombre, la verdad, con chicos, miren que allá sí se ve un poquito más de gente, aquí no les miento, es la parte más sola. ¿Tienen ahí algún contacto para la gente que quiera? Mira, ve, esto se llama Playa Tranquila, un sitio familiar para dos personas, para pareja, como ustedes quieran. Tenemos habitaciones bonitas, todo de colores, de azul. De todo. Hasta la verde. ¿Redes sociales tienen? Claro, aparecemos como los negritos de WhatsApp. Ahí estamos con todos estos bichos. Y bueno, miren, hemos llegado a un sector de la playa que está pero reventando. No sé si lograron ver el escenario anterior que les mostré con el muchacho. Que bueno, ahí sí estaba un poquito más solo, pero ya cuando uno se viene a esta parte, ya se ve lancha, ya se ve más gente por aquí, se ven más niños bañando. Ufa, no, aquí sí está pero lleno. Así que para las personas que no son muy fanáticos de los lugares llenos, seguramente no sería una buena idea. Pero para las personas que seguramente les da igual, pues está genial. Eso sí, hemos venido un fin de semana, que ustedes saben que los lugares turísticos en fines de semana siempre están llenos, así que quizás el consejito del día sería, quizás mejor venir un día de semana a Playa Blanca, Barú, para disfrutarla de una mejor manera. Y para las personas que se preguntan, tío Frank, yo he visto noticias, yo he visto reportajes de que la Playa Barú aquí, que la Playa Barú allá, pues, ¿es verdad eso, tío Frank? Contanos, sé honesto. Pues bueno, ya les conté un poco de la mini timada que me dieron con lo de la cerveza y el agua, pero algo que sí no me parece de la playa, y no lo hago para ofender a alguien y bueno, mucho menos a los hermanos colombianos, pero siento yo, o por lo menos en el sector que he caminado, es que no hay como mucho espacio donde uno pueda poner sus cosas. Es decir, cuando uno camina y quiere encontrar un lugar, bueno, de hecho este lugar con esta sombrillita me costó encontrarla, no sé si de verdad cobran o algo, Sofi, pero parece que no, pero si viene alguien, ni modo, nos vamos a ir, pero sí nos costó encontrar un lugar como este, donde uno se pueda sentar así en la arena, en la sombrita y dejar sus cosas e ir a bañarse, porque si uno quiere ir a bañarse, pues el problema aquí es ¿a dónde vas a dejar tus cosas? Hay lugares donde te venden como lockers, donde vos puedes poner tus cositas, pero tenés que pagar por ello. No hay como digamos un espacio donde uno pueda venir, poner su jeans, poner su mochila, dejarla ahí e ir a bañarse, sino que casi toda la zona costera hay sillitas, casi todos hay restaurantes o más o menos como estas haraganeras que ven en pantalla que uno tiene que pagar para poder usarlas. En cuanto a lo demás, chicos, a mí la playa me parece realmente bonita, está realmente preciosa, el color turquesa parece hasta de otro mundo, pero ya sí no me ha gustado eso un poquito que nos ha costado encontrar un lugar como este para poder sentarnos. Bueno, chicos, al final, ¿qué creen? Sí nos cobraron por usar
La sombrillita, no sé si realmente eran dueños de aquí o qué, pero por ahí unos muchachos, estos creo que están aquí, estos que están atrás, creo que eran los que nos llegaron a decir, y pues lamentablemente ya nos vamos. Voy un poquito sad porque era el único lugar que habíamos encontrado y sí nos había costado encontrarlo, pero... Que no se podía estar ahí, en esa zona. Pero pues sí, uno anda en un país ajeno y lo que menos quiere es problemas con países donde no es el suyo, así que vamos a respetar. Sigamos viendo a ver qué podemos encontrar. Y bueno, sí chicos, después de 1 hora y media aproximadamente de trayecto, venimos bien zamaqueados, venimos un poquito cansados. Bueno, de hecho Sofi trae el pelo. Sí, he hecho un nudo por todo el viento, o sea, la brisa que me daba. Y mira que si en El Salvador están los microbuseros que manejan rápido. Aquí en Colombia, por lo menos en la zona de Cartagena, creo que son los lancheros. Nos llevaban ahí como que éramos rápidos y furiosos. Yo solamente recuerdo ir saltando casi que todo el camino, pero como consejito de oro, si ustedes se suben a una lancha, quizás como una recomendación que me la van a agradecer después, bichos, es subirse en esta parte que ven por acá, de la parte de atrás o de la parte de en medio. Pero si ustedes se van en la parte de adelante en la que me fui yo, pues les va a doler bastante, van a estar saltando todo el camino y van a llegar un poquito mayugados y más cansados como yo. Así que sí, una vez dicho eso, en cuanto a la playa realmente bonita, creo que la pondría quizás en mi top 5 de playas más bonitas que yo he visto, pero quizás para las personas que les gusten los lugares con no mucho turista, un poquito solo, más así, más privados, quizás les recomendaría venir un día de semana, un lunes, martes, miércoles. Pero si a ustedes les gusta la pachanga, ahí andar de party, no sé, el ambiente siento que un fin de semana está bastante, porque sí se miraba bastante ambiente el día de hoy. Zonas alegre y todo. Así que ahí ustedes deciden si venir fin de semana o si venir un día de semana. Pero hoy sí, nos despedimos de la aventura del día de hoy. Vamos a ir a dormirnos porque venimos cansaditos. Nos vemos en la próxima.